Hola mis amigos, muy pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que ya está con nosotros la tarde de hoy lunes 18 de enero del 2021. Hoy iniciamos una semana laboral más. Lunes 18 de enero del 2021, cuando se han ido ya 18 días. Le restan a este año 347. La semana es la número 4. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Prisca. Si usted se llama Prisca, hoy está usted de manteles largos festejando su onomástico. Para usted que nació un 18 de enero, hoy también está celebrando su cumpleaños. Felicidades. También para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el merito centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo para ustedes y les pido que sean felices, por favor. Gracias por acompañarnos. Yo les invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Esa tarde envío saludos para mis amigos que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Desde aquí, desde León, Guanajuato, los saludo. También esta tarde saludo a todos mis amigos que participan dentro de la fraternidad de hombres de negocios. Para ustedes, mis amigos fraternos, los saludo esta tarde desde aquí, desde León, Guanajuato. A mis amigos de FINEC, reciban un cordial saludo. Vamos al pronóstico del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. El día de hoy, por allá en Matamoros, la temperatura máxima estará en los 25 grados centígrados, la mínima en los 19 grados centígrados. La sensación térmica está en los 14 grados centígrados. En estos momentos, por allá en Matamoros, la temperatura es de 24 grados centígrados. El pronóstico de lluvias es muy, pero muy bajo en Matamoros. Están soplando vientos del sur-sureste, 2 kilómetros por hora. La humedad relativa en Matamoros, 91%. La presión atmosférica está en los 1018 milibares. En Matamoros el sol salió a las 7 de la mañana con 17 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 3 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Matamoros. Y aquí en León, el día de hoy, la temperatura máxima estará en los 24 grados centígrados, la mínima en los 8 grados centígrados. La presión atmosférica, 7 grados centígrados. En estos momentos, aquí en León, la temperatura está en los 23 grados centígrados, 0% de probabilidades de lluvia. Además, hay calma, no soplan vientos aquí en León, Guanajuato. La humedad relativa 59%, la presión atmosférica está en los 1026 milibares. Aquí en León el sol salió a las 7 de la mañana con 26 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 27 minutos. Ahora les informo sobre las condiciones del tiempo por allá en la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León. La temperatura máxima en los 26 grados centígrados, la mínima en los 14 grados centígrados. La sensación térmica está en los 7 grados centígrados. Por allá en Monterrey la temperatura en estos momentos en los 25 grados centígrados y no hay probabilidad de lluvias. En Monterrey soplan vientos del oeste, 13 kilómetros por hora. La humedad relativa 41%, la presión atmosférica en Monterrey está en los 1019 milibares. El sol salió a las 7 de la mañana con 29 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 14 minutos.
son las condiciones del tiempo para algunos municipios de nuestro país. Los encabezados de noticias. Liquidez hacia emergentes favorece a México. Asia y Latam encabezan la encuesta. Crece confianza de inversionistas en mercados en crecimiento. Hacienda realiza primera reestructura de pasivos en euros desde el año 2013. Refinanciamiento se hizo en 3 partes. El mundo al borde de un fracaso moral en la distribución de vacunas, esto dice la Organización Mundial de la Salud. Reiniciará análisis para regular figura. Outsourcing al margen de los despidos durante el mes de diciembre. Exoneración de Cienfuegos acentúa debilidad en relaciones bilaterales. ¿De qué no pueden hablar AMLO y los gobernadores por el proceso electoral? Explicadores dicen esta tarde. AMLO reconoce que Pfizer reducirá entregas de vacunas de COVID-19 a México. López Obrador acusa a la DEA de fabricar delitos a Cienfuegos. La presidencia critica que el INE le pide informar si paga a reporteros. El gobierno desaparecerá primero autónomos que no requieren reforma legal. Personal de hospitales privados también serán vacunados contra el COVID-19. El presidente acusa a plataforma tecnológica de censurar y violar privacidad. El gobierno arranca vacunación masiva, busca inmunizar a 400,000 mexicanos en tan solo 3 días. Estacionado y sin comprador, el avión presidencial ha costado a México 400 millones de pesos. Tras contagios y 2 decesos, alistan protocolo anticovid en Palacio Nacional. Son los encabezados de las noticias que les vamos a presentar esta tarde. Vamos a la información sobre el coronavirus en nuestro país. Hasta el día de ayer, los casos acumulados 1.641.428. Las defunciones suman ya 140.704. Estos son los números del coronavirus aquí en nuestro país. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. En el último tramo del 2020 entraron capitales extranjeros a México por 152.256 millones de pesos. Entre noviembre y diciembre del año pasado se observó un retorno de capitales extranjeros hacia México de 152.256 millones de pesos, revela la información proporcionada por el Banco de México. En recuperación, aún siendo positiva y congruente con la tendencia mundial donde los inversionistas buscaron rendimientos en los emergentes, es menos vigorosa que la de otros mercados similares, resaltó desde Washington el economista del Instituto de Finanzas Internacionales, Jonathan Fortune. La preocupación por el futuro de Pemex, el manejo de la política energética y el ritmo desigual de recuperación económica en las regiones del país ponen en desventaja a México ante el masivo retorno de capital que inicia en noviembre hacia los emergentes, advirtió el estratega. En entrevista explicó que México se mantiene en los portafolios de inversión, pero es claro que la búsqueda de rendimiento sí está distinguiendo las características de cada país y México queda en desventaja. Prevalecen dudas sobre el manejo económico interno de México
particularmente en la gestión de la recuperación entre las entidades del país por su desigual desempeño y a nivel macro en el lado fiscal y del sector energético, refiere también el estratega. El IIF, que es la mayor asociación de instituciones financieras de operación mundial, desde donde participan fondos de inversión y bancos globales, evidenció que desde noviembre, cuando iniciaron las noticias sobre las vacunas contra el COVID-19, se informó en Wall of Money, muro de dinero, hacia los emergentes, donde el gran ganador ha sido Turquía. El muro de dinero es un término utilizado entre inversionistas cuando explican el mar de liquidez liberado por los bancos centrales con la intención de evitar un colapso, un muro de dinero que está buscando rendimiento. Este flujo, que comenzó a llegar a los emergentes durante el mes de noviembre, permitió compensar las históricas y violentas salidas del capital generadas por el choque del COVID-19. De hecho, el área de investigación económica del instituto estimó de forma preliminar que en el 2020 ingresaron 313,000 millones de dólares a los mercados emergentes, solo 48,000 millones menos que en el año 2019. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Petróleo sube por datos de China y debilidad del dólar. Los precios del crudo se vieron apoyados el pasado jueves también por las importaciones totales del hidrocarburo por parte del gigante asiático, las cuales subieron 7.3% en el 2020, pese al impacto del coronavirus. El petróleo subió el jueves impulsado por la debilidad del dólar y las señales sólidas de los datos de importación chinos, aunque se vio presionado por la renovada preocupación sobre la demanda mundial de hidrocarburos debido al aumento de casos de coronavirus en Europa y nuevos confinamientos en China. Los futuros del referencial internacional Brent subieron 36 centavos, o sea, 0.64%, a $56.42 el barril. Mientras que los del West Texas en Estados Unidos ganaron 66 centavos, el 1.25%, $53.57 el barril. El barril de la mezcla mexicana de exportación, por su parte, ganó 24 centavos, o sea, 0.46%, $52.15. La debilidad del dólar hace que el petróleo que se negocia en esa moneda, o que el petróleo que se negocia en esa moneda sea más barato para quienes usan otras divisas. China, el segundo mayor consumidor mundial de crudo, reportó su mayor avance diario de casos nuevos de COVID-19 en más de 10 meses, después de que las infecciones en una provincia nororiental casi se triplicaron. Gobiernos europeos han anunciado confinamientos más estrictos y prolongados por el coronavirus, y no se espera que las vacunaciones tengan impacto significativo durante los próximos meses. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Liquidez hacia emergentes favorece a nuestro país. En los últimos tramos del 2020 entraron capitales extranjeros por 152,000 millones de pesos, ya le informé con más amplitud. Se reagrupan constructoras del Tren Maya para el tramo número 5. Mota, Angel México, operadora Sixa, Gami e ICA son algunas de las interesadas.
Las ofertas van desde los 15,534.4 a los 28,116.8 millones de pesos. El viernes pasado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo recibió 9 propuestas de consorcios integrados por empresas nacionales e internacionales, cuyos montos van desde los 15,543.4 a los 28,116.8 millones de pesos. A pesar de ser un tramo de 60 kilómetros, el menor extensión de los que se han concursado, requerirá de una mayor inversión porque se trata de una doble vía que incluye el sistema de electrificación, un viaducto ferroviario de 7 kilómetros, 12 pasos peatonales, 18 pasos vehiculares y un paso inferior ganadero. La propuesta más alta, 28,116.8 millones de pesos, fue entregada por el grupo que integró Operadora Sixa del empresario Carlos Slim, su filial FCC Construcciones. Juntas desarrollan el tramo 2 y un nuevo socio, la Peninsular Compañía Constructora, que también construye el primer tramo del tren México-Toluca. Debajo de ellos, con 20,375.3 millones de pesos, está el consorcio integrado por ICA Constructora, al que se le adjudicó directamente el tramo 4 por tener la concesión de la autopista por donde pasará el tren. Mota Angel México, que ganó el primer tramo del tren junto con China Communication y Eyasa, entre otras. Gami Ingeniería e Instalaciones, que forma parte del grupo al que se asignó el tramo 3, e Impulsora de Desarrollo Integral. Los directores y representantes de las constructoras que ya trabajan en el Fonatur han reiterado directamente al mandatario López Obrador en giras de trabajo para ver sus avances, sus compromisos de terminar en tiempo y forma y ajustándose al monto de los contratos de los trabajos. Arturo Herrera y sus razones. También estamos recibiendo estos comentarios. La política económica aplicada por el gobierno mexicano frente a la peor crisis económica registrada en un siglo está siendo cuestionada. México está entre los países que menos estímulos fiscales aplicó y evitó endeudarse para apoyar su planta productiva. La fórmula que ha presumido el presidente Andrés Manuel López Obrador contrasta con la que aplicaron la mayoría de los países. Desde el punto de vista de expertos internacionales, esa política retrasará la recuperación de la economía, aumentará el número de quiebras de empresas y provocará mayor desempleo y pobreza. Frente a los señalamientos del Fondo Monetario Internacional y la agencia calificadora Moody's, el responsable de las finanzas públicas de México, Arturo Herrera, salió a defender la política de no endeudamiento y el mínimo nivel de apoyo que ofreció el gobierno mexicano a los sectores productivos para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19. La Constitución prohíbe al gobierno mexicano endeudarse para algo que no sea obra pública productiva. Está escrito en piedra, dice. El secretario de Hacienda advierte que, a diferencia de lo que anuncia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde se va a endeudar para pagar salarios para que las personas se queden en sus casas pagándoles $1,400 mensualmente. Eso está estrictamente prohibido en México. Es algo que olvidan las agencias calificadoras, aseveró la semana pasada. El Fondo Monetario Internacional reveló que México se colocó en el fondo de una lista de 84 países y al nivel de Uganda,
por el reducido apoyo fiscal que ofreció al sector productivo para paliar los efectos nocivos del COVID-19 con apenas el 1% del Producto Interno Bruto en estímulos a la población. Muy mala noticia. Hoteles y agencias de viajes de Quintana Roo aplicarán pruebas rápidas de COVID-19 para los extranjeros. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, explicó que la aplicación de estas pruebas de antígeno evitará que haya cancelaciones de viajes, por lo que se entrará en un esquema de promoción para indicar a los países, principalmente a Estados Unidos, que sus ciudadanos puedan visitar nuestro país. Aerolíneas, hoteles y agencias de viajes anuncian la implementación de estas pruebas rápidas. La Secretaria Estatal de Turismo, Estatal de Turismo de Quintana Roo, Marisol Venegas Pérez, explicó que en este estado, entre laboratorios y hoteles se trabaja en una estrategia para que a partir del próximo 26 de enero se apliquen estas pruebas en los hoteles y las líneas aéreas. Sepan que no habrá necesidad de cancelar ningún vuelo. La estrategia es completa con capacitación, con pruebas avaladas por la COFEPRIS y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, y se realizará en hoteles con la debida validación y protocolo para las instalaciones, explicó Vanegas Pérez. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, explicó que la aplicación de estas pruebas de antígeno evitará que haya cancelaciones de viajes, por lo que se entrará en un esquema de promoción para indicar a los países, principalmente a los Estados Unidos, que sus ciudadanos puedan visitar la entidad El Caribe mexicano con la confianza de que van a encontrar pruebas suficientes a costos económicos para que regresen de manera correcta. De manera paralela, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, informó que iniciarán con las pruebas rápidas en 5 farmacias de la zona hotelera allá en Cancún. Iniciarán el 23 de enero, es decir, dentro de 72 horas, antes de entrar en vigor la obligatoriedad de presentar una prueba PCR o antígenos negativa antes de abordar un vuelo a los Estados Unidos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Yo les invito para que estén con nosotros en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. ¿Y qué publican hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional? La Fiscalía va por el primer acusado por Lozoya. Además, pandemia provoca éxodo en oficinas y descabezan programas de vacunas anti-COVID. El ex senador panista Jorge Luis Lavalle se convirtió en el primer político contra el que la Fiscalía General de la República judicializó la carpeta de investigación iniciada por la denuncia que presentó el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, indica El Universal en uno de los temas de portada. En El Universal, en sus páginas, usted podrá leer el día de hoy, lunes, Fiscalía va por el primer acusado por Lozoya. El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri
fue citado para el próximo 26 de enero a declarar por el caso Emilio Lozoya. Fuentes judiciales confirmaron a El Universal que deberá presentarse ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. ¿Qué más publica el día de hoy en sus páginas El Universal? Renuncia la jefa de vacunación. Pfizer recortará número de dosis para México. Familias atacadas por el virus. Bajo la lupa del INAI, los gastos de 3 expresidentes. México-DEA, una relación de recelo. Buen debut de Pumas en casa. Ayer ganaron hablando de fútbol. Mientras tanto, en las páginas de Excelsior, usted podrá leer hoy lunes: pandemia provoca éxodo en oficinas. La pandemia de COVID-19 ha impactado el mercado de bienes raíces de la Ciudad de México en zonas como Paseo de la Reforma y Santa Fe. Se pueden observar letreros de venta y renta en edificios que hasta el año pasado albergaban oficinas, refiere Excelsior, los cuales evidencian el saldo negativo que la crisis sanitaria ha dejado en el sector inmobiliario. También en Excelsior usted podrá leer: condicionarán entrega de recursos para reconstrucción. Se asoma dedazo en reelección. Llama AMLO a denunciar agandalle de vacunas. Granizo pinta de blanco autopista. Fiscalía cita a Lavalle. Triste adiós a Donald Trump. 2 días únicamente le quedan al frente de la presidencia de los Estados Unidos. En Reforma, en sus páginas usted podrá leer este día: descabezan programas de vacunas anti-COVID. La responsable del plan de vacunación contra COVID-19, Miriam Esther Veras Godoy, presentó su renuncia al cargo por motivos personales. Señala Reforma al citar a la Secretaría de Salud. Y también el día de hoy publica Reforma: va panista Lavalle ante juez por sobornos de Odebrecht. Estalla disputa por la línea 12 del metro. Registra vivienda la menor producción en tan solo 8 años. Y también publica el día de hoy Reforma en sus páginas: quesadillas congeladas. Mientras tanto, en las páginas de Milenio usted podrá leer: la Secretaría de Relaciones Exteriores ya negocia en Estados Unidos estrategia de vacunación para migrantes. El gobierno de México puso en marcha una estrategia para garantizar que los paisanos que radican en Estados Unidos puedan tener acceso a la vacuna contra el COVID-19, sin importar su estatus migratorio. De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores citadas por Milenio, la estrategia incluye prestar las instalaciones consulares en algunas de las ciudades estadounidenses con más población mexicana para que sirvan como centros de vacunación masiva. Y también en Milenio usted podrá leer: rayan en la estupidez las acusaciones del narco que recogió la DEA. Eso dice el general Cienfuegos. En riesgo, 19% de la movilidad aérea nacional por crisis en Aeroméxico. Grave pifia difundirlo íntegro. También publica el día de hoy Milenio en sus páginas. Noticias que usted podrá leer más ampliamente. Repunta 44% mortalidad. AMLO ofrece a la ONU dosis de Pfizer para países
pobres. Mientras tanto, en La Jornada publica hoy en sus páginas: cederemos dosis de Pfizer a países más pobres. Esto dice AMLO. México aceptó la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas a fin de que los países que anticiparon acuerdos de compra de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer cedan parte de las dosis pactadas en los contratos a fin de que ese organismo la redistribuya en naciones más pobres, indica La Jornada. Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en Juan R. Escudero Guerrero. Nosotros estuvimos de acuerdo que nos bajen y luego nos repongan lo que nos corresponde, dijo AMLO. En La Jornada usted también podrá leer: creció la prevalencia de COVID-19 entre jóvenes. Aplicaron 17 estados 95% de los biológicos entregados, dice la Secretaría de Salud. Brasil inoculará con la China Coronavac y la de AstraZeneca. Lista central de energía para reactivar líneas 1, 2 y 3 del metro, esto es, en la capital de nuestro país. Solo 30% de restaurantes podrán reabrir a partir de hoy sus puertas, publica La Jornada. Y en El Financiero, usted podrá leer: presentará Economía Plan de Reactivación Económica. Desde la Secretaría de Economía, el día de hoy será presentado un plan de reactivación, adelantó a El Financiero Tatiana Cloutier, titular de la dependencia, con la que se buscará hacer un apoyo para avanzar en la recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Se blinda Estados Unidos ante protestas armadas. Pide Estados Unidos a México cumplir en energía. Enciende fuego caso del general Cienfuegos, también publica El Financiero. Comienza bien relación con Cloutier, también se publica en El Financiero en su edición de este lunes. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. El presidente de México sigue preocupado. Bueno, pues el presidente sigue muy preocupado por lo que las redes sociales le hicieron a Donald Trump, mucho más preocupado que por lo que Trump le hizo a Estados Unidos o a México. Y ha planteado que desde las secretarías se busquen alternativas para garantizar la libertad de expresión. ¿Se imaginan? El WhatsApp de la Esperanza Bienestar para comunicar informa en Fast Track. Podrían poner al frente del sistema a Manuel Bartlett. También WhatsApp se ha caído y se lo perdonamos más rápido que aquella vez en la que nos quedamos sin luz. A cargo de la seguridad de la información puede estar Irma Heréndira, que además puede implementar un sistema de alertadores. Alguien solo te escribe para venderte cosas, lo denuncias. Si alguien te deja en visto, lo denuncias también. Si ya no quieres que te manden piolines, otra denuncia. Y si te mandan fake news, no. Para eso no hay función, porque esas le vienen pero muy bien a este gobierno. Marcelo Ebrard, que es el más hábil de esta administración y le hace a todo, puede buscar la empresa que nos haga la plataforma. Estos son los comentarios de Pamela Cerdeira que se publican el día de hoy en las páginas de El Economista. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. La encargada del plan de vacunación contra COVID-19
deja el cargo. La doctora Miriam Veras Godoy y se desempeñaba como directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia, que era la encargada del plan de vacunación en el país, presentó su renuncia. La funcionaria de la Secretaría de Salud, Miriam Veras Godoy, quien se desempeñaba como directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y era la encargada del plan de vacunación nacional contra COVID-19, presentó su renuncia al cargo, confirmaron esta noche las autoridades de salud. La médica cirujana y maestra en ciencias en sistema de salud se suma otras dimensiones que se han presentado durante la pandemia de COVID-19, como la de la ASA, Cristina Laurel, quien era subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, y Elvira Espinosa Gutiérrez, quien era comisionada de Autorización Sanitaria en la Comisión Federal para la Protección de Contrarriesgos Sanitarios, COFEPRIS, y fue relevada por América Azucena Orellana, por representante no estar de acuerdo con algunas de las decisiones que se toman en materia de salud en medio de la pandemia. En conferencia de prensa, el director de promoción de la salud, Ricardo Cortés, confirmó la renuncia de la especialista, que dijo se debió a motivos personales, y aseguró que su partida en nada afectará el plan trazado, pues el CENSIA tiene a su cargo el plan de vacunación universal, y en el caso de la inmunización de COVID se tiene una operación completamente distinta. La doctora tenía encargo que está participando operativo, no deja un hoyo, toma esta decisión y seguiremos caminando con un operativo que tiene grandes retos y vamos a cumplir todas las metas, aseguró en conferencia de prensa. De acuerdo al portal Latinus, la renuncia se debió a que la doctora no estaba de acuerdo con la implementación del plan de vacunación contra el coronavirus. No obstante, el funcionario negó que Veras Godoy estuviera en desacuerdo con el plan. No es real. Todos estábamos muy entusiasmados. No es un operativo como el que se estaba acostumbrando, pero no es real que estuviera en desacuerdo ni con la vacuna ni con el operativo. Tomó la decisión sin estar en desacuerdo con nada, afirmó. Explicó que a diferencia de otros programas de vacunación donde el CENSIA era el único actor junto con los 32 estados en el plan de COVID-19. Es un operativo federal en el que intervienen varias dependencias bajo un esquema denominado Comando de Incidencias, al estilo de la milicia, donde existe un jefe operativo. Pues bien, una renuncia más que se presenta en la administración de López Obrador. COVID-19. México sumó en una semana 107,389 casos positivos. La Secretaría de Salud reportó que el día de ayer se contabilizaron 1,641,428 casos positivos al virus SARS-CoV-2 y 140,704 fallecimientos. En 7 días, México sumó 107,389 contagios y 6,998 decesos, en lo que ha sido una de las semanas más duras en los 10 meses que lleva la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ayer domingo, la Secretaría de Salud reportó 1,641,428 casos de COVID-19
y 140.704 decesos, lo que significa un incremento de 0.6% u 11.170 contagios más respecto a la jornada de anteayer, mientras un aumento de 463 fallecimientos, es decir, el 0.3% más. Respecto a las hospitalizaciones, el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, informó que 7 estados tienen ocupación de más del 70%, siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León las que están más saturadas. Tan solo esta semana, el país registró por primera vez por 2 días consecutivos más de 20,000 casos nuevos, algo que solo se había visto en octubre pasado, cuando se modificó la metodología y se incluyó también casos por asociación epidemiológica, lo que disparó la cifra. Posteriormente, a finales de noviembre, los datos de casos nuevos comenzaron a mostrar una tendencia a la alza. Esto en parte de acuerdo con autoridades de salud, debido a que durante la época navideña se realizaron reuniones y fiestas que aumentaron los activos, la actividad epidémica. La jefa de gobierno de capitalina, Claudia Sheinbaum, expuso que alrededor del 40% de las hospitalizaciones recientes se deben a contagios por estos motivos, por lo que enfatizó su llamado a no realizar estas actividades y quedarse en casa. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Osorio Chong está relacionado con expediente de la DEA sobre Cienfuegos. El nombre del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aparece en las conversaciones interceptadas por la DEA y contenidas en el expediente de la Fiscalía de Estados Unidos entregado a México. El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es una de las figuras que presuntamente estuvieron involucradas con el narcotráfico en el noroeste del país durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Trump dejará Washington pocas horas antes de la investidura. El legislador que encabezará el segundo proceso contra el presidente Donald Trump calificó ayer domingo la incitación que hizo Trump para asaltar el Capitolio como el peor crimen jamás cometido por un presidente estadounidense. El representante demócrata James Raskin no especificó cuándo la titular de la Cámara, Nancy Pelosi, enviará al Senado de los Estados Unidos el cargo acusatorio, pero afirmó que lo más probable es que sea muy, pero muy pronto. La Cámara de Representantes aprobó el pasado miércoles el juicio contra Trump tras el violento asalto a la sede del Poder Legislativo por parte de partidarios fanáticos del mandatario estadounidense. Minutos antes del asalto, Trump había dado un discurso ante los militantes, exhortándolos a pelear con todo contra los legisladores que estaban reunidos adentro para certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros la tarde de hoy lunes 18 de enero del 2021. La Unión Europea y el Reino Unido condenaron el arresto de Alexei Navalny en Rusia y exigieron su liberación. La Unión Europea y el Reino Unido se sumaron hoy lunes al coro internacional de condena por el arresto del líder opositor ruso Alexei Navalny y pidieron que sea liberado inmediatamente. Condenó la detención de Alexei
Navalny a su retorno a Rusia. Las autoridades rusas deben liberarlo inmediatamente y garantizar su seguridad, exigió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una escueta nota oficial. Por su parte, el Ministerio Británico de Relaciones Exteriores manifestó su profunda preocupación por la detención del opositor ocurrida el domingo al llegar a Moscú desde Alemania. Es asombroso que Alexei Navalny, víctima de un crimen odioso, sea detenido por las autoridades rusas, declaró el titular de Relaciones Dominic Raab en un tuit que publicó el día de ayer. Los siervos de la nación suman otra polémica para recibir vacuna de COVID-19. El subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que ellos también están incluidos en el plan de vacunación, al igual que el personal médico y adultos mayores, por lo que dijo no debe haber polémica. La aplicación de la vacuna de COVID-19 a los servidores de la nación o siervos de la nación ha causado polémica por no ser personal médico que está en la primera línea frente a la epidemia. En redes sociales y medios de algunos estados se reportó que servidores de la nación en municipios de Jalisco y Guanajuato habían recibido la vacuna de COVID-19, lo que causó indignación, pues hay muchas quejas de médicos, camilleros y paramédicos que no han sido contemplados para ser inmunizados. Los servidores de la nación, quienes son los encargados del levantamiento del censo de bienestar del actual gobierno a través de los que se reparten los programas y ayudas sociales, ahora también coordinan las brigadas correcaminos de vacunación. El fin de semana se dieron a conocer a través del periódico El Correo de Guanajuato diversas imágenes que demuestran cómo en varios municipios de la entidad los servidores de la nación recibieron las vacunas de COVID-19. El 8 de diciembre pasado, el presidente, al presentar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México, las autoridades de salud señalaron claramente que primero se vacunarían los profesionales de la salud que están en hospitales COVID y posteriormente se comenzaría a vacunar por rangos de edad, comenzando con los adultos mayores. El pasado sábado, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que ellos estaban incluidos en el plan de la vacunación. Estas son noticias desde el centro. Expediente de Cienfuegos, El Padrino, que retrataron dos narcos mexicanos. El documento está compuesto por miles de mensajes interceptados, fotografías y capturas de pantalla con las que el gobierno de Estados Unidos trató de llevar a juicio al general Salvador Cienfuegos. Con información de Mariel Ibarra, Ariana Ortega, Lidia Arista, Mauricio Torres, Antonio Hernández, Daniel Lizárraga y Laura Sánchez Ley. En más de 700 páginas de conversaciones, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, entregó al gobierno mexicano pruebas para sustentar las investigaciones y el juicio iniciado en aquel país hacia el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. El documento, hecho público el viernes por la Secretaría de Relaciones Exteriores, está compuesto por miles de mensajes interceptados, fotografías y capturas de pantallas obtenidas entre diciembre del 2015
y febrero del 2017, en las que el gobierno estadounidense basó las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero en contra del general encargado del ejército en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En ellas hay contenidas conversaciones entre un miembro del cártel H2, florecido en Nayarit y Jalisco, luego del abatimiento y aprehensión de los hermanos Beltrán Leiva, con un personaje que se le identifica como El Padrino y Cepeda, que más adelante los agentes de Estados Unidos presuntamente confirmaron que se trataba del general Cienfuegos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Los partidos que integran la alianza PAN, PRD y PRI celebraron la decisión del órgano electoral y la calificaron como un triunfo de la democracia. Los partidos que integran la alianza Va por México, que es el PAN, el PRD y el PRI, celebraron la decisión del Instituto Nacional Electoral, el INE, para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de hablar del proceso electoral en sus conferencias matutinas, las mañaneras. Las fuerzas políticas calificaron como un triunfo de la democracia mexicana la decisión del órgano electoral y advirtieron que se mantendrán vigilantes para que las tentativas de intromisión del Ejecutivo no contaminen el proceso con rumbo a la jornada electoral del próximo 6 de junio. Las principales fuerzas políticas de oposición, en conjunto con la sociedad civil, respaldamos las decisiones que se han tomado por parte de la autoridad electoral. Creemos con firmeza que estas medidas abonan a la democracia y a garantizar un proceso electoral sin dados cargados, señalaron. El pasado viernes, el INE aprobó medidas para que el presidente no aborde en sus conferencias de prensa y durante el periodo electoral cualquier tema relacionado con los comicios, el financiamiento a los partidos políticos, ni lo que respecte a coaliciones o candidatos. No obstante, unas horas después de tomada la resolución, durante su gira por Guerrero, López Obrador volvió a referirse a los partidos políticos, aunque de una manera más matizada a lo que había hecho anteriormente en sus conferencias matutinas. Mientras estemos nosotros, no va a faltar el recurso para el programa Sembrando Vidas y las universidades. Ya después, toco madera, no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicados a saquear y robar y no les importaba el pueblo, insistió el Ejecutivo. El consejero Ciro Murayama explicó que se trata de defender la equidad en la contienda electoral y por ello el presidente no puede entrar a la cancha electoral para beneficiar o perjudicar a ningún jugador. Ante los cuestionamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el seguimiento en México, el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy que no es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento, y que nos quedemos callados. Imagínense que el gobierno de México se quede callado. Al descalificar la investigación realizada por la agencia estadounidense antidrogas DEA, el mandatario insistió en que no es admisible la fabricación de delitos, trátese de quien se trate. ¿Qué sucede? Pues perdemos autoridad y lo que juzgamos más importante, la autoridad moral, terminamos como encubridores ante los ojos de los estados, ante los ojos de los mexicanos y del mundo. Al mismo tiempo, no podemos nosotros fabricar delitos a nadie.
De modo que lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho que tampoco se viola, dijo el presidente de México. Y estas son las noticias que nos llegan desde Tamaulipas. Para continuar fortaleciendo el tejido social y coadyuvar con la prevención de conductas de riesgo en la sociedad, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, inauguró un nuevo centro de bienestar y paz en Altamira, el 10º de un total de 15 que el gobierno de Tamaulipas construye en la entidad, en los que invierte más de 538 millones de pesos. En gira de trabajo en la zona conurbada sur de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca entregó este nuevo espacio destinado a integrar a las familias en condiciones de vulnerabilidad por medio de actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, ecológicas y cívicas, donde también se les brindan de cursos y asesorías para la prevención de conductas de riesgo. El Centro de Bienestar y Paz de Altamira requirió una inversión de 60 millones de pesos, cuenta con aulas donde se imparten diversos cursos y actividades, además de canchas deportivas para la práctica de básquetbol, fútbol, voleibol, entre otras, así como un foro en el que se llevan a cabo presentaciones artísticas y culturales. Tamaulipas cuenta con 10 centros de bienestar y paz en operación y 5 adicionales en proceso de construcción, ubicados en los municipios de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, que cuenta con 3, Río Bravo, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, Soto La Marina, Ciudad Mante, Tampico, que cuenta con 2, Madero y en Altamira, que está recién inaugurado. Los centros de bienestar y paz son espacios operados por la Secretaría de Bienestar Social como parte de la política del gobernador Cabeza de Vaca de apoyar la estrategia de seguridad pública con acciones que combatan las causas del delito y reconstruyan el tejido social, incidiendo positivamente en las comunidades, mejorando sus oportunidades y en la calidad de vida de todas y cada una de las familias. Noticias que nos llegan desde Tamaulipas. ¿Y qué otras noticias estamos recibiendo? Arranca Comapa Altamira, brigadas Acuatel. El gerente general de Comapa Altamira, Raúl Mansur, dio inicio a las brigadas Acuatel, que buscan solventar de manera eficiente las problemáticas en las líneas de agua y drenaje que dan origen a los reportes telefónicos ciudadanos en sectores específicos de la ciudad. En esta ocasión se atendió la colonia Tampico, Altamira, donde se solventaron solicitudes ciudadanas por fugas de agua, registros asolvados, reparaciones en la línea general de drenaje, reposición de pavimentos e instalación de descargas, cubriendo las calles Gustavo A. Madero, Flores Magón, Revolución Humanista, Francisco Villa, Guillermo Prieto, Pípila, Plutarco Elías Calles, Ocampo y Libramiento Poniente. Son noticias que nos llegan de Altamira, allá en Tamaulipas. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Vamos a las noticias que se generan y que nos llegan de Matamoros. Saturado el hospital COVID, solo hay 2 camas disponibles. Esta nota también nos llega de Matamoros.
Déjeme informarle sobre la situación que vive Matamoros con motivo del COVID-19 hasta el día de hoy. El hospital COVID-19 que se encuentra en el Hospital General Dr. Alfredo Pumarejo, en esta frontera, se encuentra prácticamente saturado con solo 2 camas disponibles, por lo que se estima que en este mismo día se podría tener lleno total en el Hospital General en Matamoros, Dr. Alfredo Pumarejo. Esto se debe al incremento de casos positivos con complicaciones que se han registrado desde que inició este año y que se estima que por parte de las autoridades de salud es a los festejos decembrinos en donde se tuvieron reuniones con muchas personas. Asimismo, el número de pacientes fallecidos por COVID-19 ha ido al alza durante este mes de enero, por lo que es importante retomar las medidas preventivas para tratar de disminuir los casos. De las 35 camas que se tienen disponibles en el Hospital Móvil del Pumarejo, ya solamente hay 2 disponibles, ya que las 5 camas restantes presentan fallas que se debe a la gran demanda que se ha tenido desde que empezó la pandemia, por lo que rápidamente podría llenarse ante la alta incidencia de casos que hemos tenido durante las últimas 2 semanas, informó la dirección del Hospital General en Matamoros, Dr. Alfredo Pumarejo. Mantiene municipio prestación de los servicios públicos en 100%. A pesar de las bajas temperaturas que se registran, principalmente en las primeras horas del día, los empleados municipales de las áreas operativas, como lo son limpieza pública, espacios públicos y alumbrado público, cumplen con su jornada laboral, garantizando así la prestación de los servicios al 100%. Credenciales INE vencidas tendrán vigencia hasta el próximo 6 de junio, día de las elecciones. Ciudadanos a los que venció la vigencia de su credencial de elector el año 2019 podrán votar con ese documento luego de que el Instituto Nacional Electoral aprobara extender su vigencia hasta el 6 de junio del presente año, con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19. Lo anterior fue dado a conocer en la página oficial del instituto, ya que con anterioridad se había establecido hasta el 1 de septiembre del 2020 su vigencia. Sin embargo, debido a las circunstancias se decidió extender este plazo. De esta manera, la ciudadanía podrá participar en las próximas elecciones del 6 de junio, informó el INE. Engrandecer y dignificar a Tamaulipas es tarea de todos, dice la diputada local Ivette Bermea. Preside legisladora por Matamoros la mesa directiva en la sesión solemne que da arranque al segundo año legislativo con la presencia del gobernador García Cabeza de Vaca. En la sesión solemne que marca el inicio del segundo periodo del segundo año de sesiones en el Congreso del Estado en Tamaulipas, la diputada matamorense Ivette Bermea Vázquez enfatizó al tomar la palabra como presidenta de la mesa directiva que en Tamaulipas se está afrontando retos y superado desafíos gracias a la unión entre la sociedad y el gobierno bajo el liderazgo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Con la presencia del Ejecutivo Estatal y del magistrado Horacio Ortiz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
La diputada local destacó que este arranque converge con el inicio de un año lleno de retos, pero también de esperanza, restauración, recuperación y progreso, dijo la diputada Ivette Bermea. Empleados de funerarias no son considerados en primer lote de vacunas. También noticia que nos llega de Matamoros. En la llegada de las 19.500 vacunas contra el COVID-19, no se tiene contemplada la inmunización a personal de las funerarias locales, pero en un segundo lote de vacunas podría considerarse, informó Mario Ramírez Andrade. El empresario funerario en Matamoros dijo estar consciente de la importancia de vacunar de forma inicial al personal médico y de enfermería de los hospitales COVID, pues finalmente son ellos los que corren mayor riesgo al dar atención en primera línea a los enfermos contagiados por el coronavirus. Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Y siguiendo con el tema del coronavirus, en el estado de Guanajuato suman 96.162 casos confirmados del COVID-19. 2.508 se encuentran bajo investigación, mientras que ya 101.163 casos son descartados. En cuanto a otros casos, suman 96.006 los identificados y también 80.874 los casos recuperados del padecimiento. En Guanajuato han fallecido ya 6.791 personas. Esto es lo que informa la Secretaría de Salud aquí en el estado de Guanajuato. La aplicación de la vacuna contra COVID-19 significó para el personal médico una luz de esperanza para contener la pandemia y sus sentimientos de frustración y ansiedad por la situación que se vive en el municipio de León, Guanajuato, y en general en todo el estado. Esmeralda Estrada Mendoza es enfermera general del área de urgencias en el Hospital General de Zona número 21 del Seguro Social. Ella recibió la inyección el pasado miércoles. Es algo que ya queríamos. Estamos viviendo una situación muy difícil y la vacuna es como una esperanza que tenemos a que esto se controle un poquito. La verdad es como una esperanza, agregó la enfermera. Dice que no tuvo ninguna reacción. Me dolió un poquito la cabeza, unas 2 o 3 horas. Puede ser también el estrés. Es una vacuna nueva que no se había aprobado. Hay muchas expectativas. La gente opina que no hay que ponérsela, que somos conejillos de indias, y la verdad no es cierto. La vacuna ya está aprobada. Se habla un poquito de nervios, o había un poquito de nervios, pero sinceramente no tuve ninguna reacción, dijo la enfermera al momento de ser entrevistada. Está usted en Noticias desde el Centro, con información que se genera aquí en el estado de Guanajuato. Organizar elecciones en medio de una contingencia es tarea titánica para el 2021 en el estado de Guanajuato. Los grandes retos a vencer serán la pandemia y el abstencionismo, incrementando la participación ciudadana que en la elección del 2018 alcanzó un 47%. Así lo dieron a conocer Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del INE en la entidad, durante el foro de diálogos en el programa Nuevos Cambios
de Canal 6 con Miguel Ángel Puertolas. Sí estamos buscando la renovación de los poderes de manera pacífica, ordenada, que se respete el voto libre, secreto y directo. Se ocupa como sociedad la gente que vaya a votar, que decida quién los va a gobernar y no deje esa decisión en manos de unos cuantos, externó Mauricio Guzmán. Históricamente, en las elecciones intermedias, cuando no se renueva presidente de la República, se lograba un 50% o 49% de participación. La elección pasada mostró un 47% de participación, por lo que se lleva una tendencia a la baja, dijo al momento de ser entrevistado. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. En 2020 se registran en León 238 accidentes viales relacionados con el alcohol. Imagínense nada más. Por eso siempre se recomienda, si maneja, no tome, o no tome si va usted a manejar. Estos son los resultados, al menos aquí en León. Durante el año anterior se registraron 238 accidentes viales por motivos de el consumo de alcohol. Sergio Carrales Ortega, suboficial de tránsito en el área de educación vial, destacó que por semana se tiene de entre 35 y 55 personas que son detectadas en vigilancia rutinaria, y en 2020 cerró con accidentes con la participación directa del alcohol, 238 accidentes, y comentó que la población con más incidencia es los jóvenes. Registra Guanajuato casos de influenza en temporada 2020-2021. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Salud, Guanajuato en la temporada 2021 no se ha detectado ningún caso de influenza. Esto es una reducción del 100% a comparación del 2019-2020, pues la jornada de influenza estacional abarca de octubre a marzo, temporada donde bajan las temperaturas y suben las enfermedades respiratorias. Fiscalía captura a célula de sicarios aquí en León, Guanajuato. Una célula de sicarios fueron capturados aquí en León tras un operativo entre agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al igual que elementos de la Secretaría de Seguridad de León. Mediante un comunicado se informó que fue localizado un domicilio que funcionaba como casa de seguridad por una célula de sicarios de un grupo delictivo que opera en la zona. En ese lugar fueron capturados 4 personas en posesión de un arsenal, al igual que un equipo táctico, vehículos, dinero en efectivo, varias dosis de droga y equipo de comunicación en el inmueble localizado aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Y estamos llegando a la parte final de noticias desde el centro. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra emisión de este lunes 18 de enero del 2021. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. Le pido que se registre en nuestra página de YouTube para que forme parte de esta gran comunidad de noticias desde el centro. Antes de retirarnos, como todos los días, la recomendación: si no tiene que salir a la calle de su casa, mejor no salga. Quédese en su casa. Y si por algún motivo va usted a tener que salir de su casa, no olvide llevar con usted el cubrebocas. Mantenga la sana distancia. La sana distancia es de 1,5 metros a 2 metros entre persona y persona.
No acuda usted a lugares donde haya aglomeración de personas porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Si tiene gel en su casa, utilícelo. Puede también ayudar a combatir el coronavirus. Y también le recomiendo salinizarse. Si sale usted de su casa al regresar, antes de entrar a su casa, salinizarse. Es muy importante. Si se protege usted, protege a su familia. Yo le invito a que atienda las indicaciones que nos hacen la Secretaría de Salud en todo nuestro país. Gracias, muchísimas gracias. Los espero mañana martes, a partir de las 3 de la tarde, tiempo del centro, cuando informamos desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, en el mero centro de la República Mexicana, a todo el país y a todo el mundo, vía internet. Muchísimas gracias. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. Hasta mañana. No me fallen. No me dejen solo. Los espero.